Estoy fuera de práctica, perdón. Oh, man. Quiero felicitar a la iglesia porque Lili me puso a trabajar el VBS, la escuela de verano, hace algunos meses, en julio. Y me tocó mucho participar en uno de los dramas. Y le felicito a la iglesia porque siempre el trabajo que hace esta iglesia en ese ministerio es, son expertos, son profesionales ustedes. Pero me tocó mucho porque por 2 o 3 cosas que me tocaron a mí. Uno fue que después de limpiar el drama, salimos tarde de aquí y entonces tomé el carro para un bloque en ese lado. Y todavía oí como 3 niños que estaban caminando a casa, yo creo que eran hermanos y hermano, y todavía estaban cantando ellos uno de los cánticos que se cantaba abajo de alabanza. Así que, lo que hace uno para el Señor se le estaba quedando a esos niños y saben qué poderoso es eso. Así que gracias a Dios por ustedes y el trabajo que se hace aquí. Y después, uno de los niños, yo hice el papel de Elías. Y después del drama, después que todo se acabó, me estoy lavando las manos abajo y entra un niño al baño y se me queda mirando. Y me hace esta pregunta: ¿tú eres el mensajero de Dios? Sí. ¡Wow! ¿Qué pregunta más fuerte eso? ¿Tú eres el mensajero de Dios? Yo hice el papel, pero como él me lo dijo, wow, yo creo que él fue el mensajero de Dios para mí. ¿Tú eres el mensajero de Dios? Wow. De la historia que nos dieron el martes, entonces viene este sermón. Y ojalá usted pueda también, es una historia que lo han oído muchas veces, si se han criado en la iglesia. Y lo han oído muchos mensajes, pero ojalá Dios le toque con algunas cosas que me tocaron a mí. Que muchos nos gustan el héroe, un héroe. Nos gusta en los libros que leemos, en las historias y en las películas, eso el más mejor el héroe, más dinero hace la película. Pero aún también en la Biblia también nos gustan los héroes, ¿verdad que sí? Moisés era un gran héroe. Tenía él un poder para el liderazgo. Sansón era un gran héroe. Tenía poder físico. David sabía cómo pelear en las batallas. Él es uno de los favoritos héroes de la Biblia. Y Salomón también era un héroe por la sabiduría que él tenía. Pero el héroe que yo quiero hablar de hoy estaba sola. No tenía ventaja ella. Y había perdido a su esposo, a quien ella amaba por toda su vida. Económicamente y por medio de la sociedad y como eran las leyes y la cultura de aquel tiempo, ella estaba no tenía ventaja, porque la sociedad estaba preparada para que el hombre entonces ganara dinero y tuviera esos recursos. Estaba ella también, no tenía ventaja, tenía aún más responsabilidades porque tenía una hija que tenía que proveer y cuidar ella sola. Y si eso no fuera suficiente, lo difícil que era su vida, ahora la economía alrededor de ella se estaba bajando. No había llovido en ese sitio por muchos años, ya por algunos años, y estaba afectando la comida que ellos crecían en el campo y los animales y todo lo que le ayudaban a ellos a vivir y sobrevivir. No tenía ella ningún tipo de ventaja, nada extraordinario de ella, pero Dios la usó a ella en una manera muy grande. Ustedes han oído esta historia muchas veces, pero vamos a leerla en parte hoy. Busquen por favor en Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33 para empezar.
Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Vamos a ver lo que está pasando ahora en la nación de Israel, que está dividida. Lo que está ocurriendo es que rey tras rey para el pueblo de Israel están ahora, no están siguiendo a Dios. Han creado sus propios dioses y ídolos y están sirviendo a ellos. Y la gente de Dios, la nación de Dios, ya ni parecen que son de Dios. El mal está creciendo y cada vez que viene otro rey, dice, lo compara con los reyes de antes y dice que la maldad está creciendo aún más que el último rey. Y ahora vamos a llegar al rey Acab y vamos a ver lo que tenemos que saber de él. Versículo 30. Primera de Reyes 16, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal, el ídolo, y lo adoró. Construyó, no es suficiente a adorar o a servir a ese ídolo, pero construyó además un altar o un templo a Baal en el templo que se le edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de Acera, otro ídolo, para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel. Más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Mira, la cosa se está poniendo peor en peor. Y está empezando con el liderazgo que afecta entonces todo el pueblo. Pero si el líder está mal, si el líder está buscando entonces ídolos y creándolos y haciendo templos para ellos y sirviendo y adorando a esos ídolos, ¿qué van a hacer el pueblo? ¿Qué van a hacer? Vemos algunas cosas de él en el versículo, especialmente en el versículo 31. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel. Él hizo todo lo que Dios dijo que no hiciera en las leyes de Dios. Se juntó con otras culturas que no amaban ni respetaban a Dios. Y dice que en el versículo 31, donde dice no le bastó andar en los pecados de su padre, dice que lo que hizo fue que él tomó las palabras de Dios lo tomó como liviano, como si no fuera nada importante. Hermanos, los que están aquí son padres, ya saben, cuando el hijo toma su palabra y lo que uno le manda que haga en liviano, ¿qué pasa? Hay problemas. Por ahí viene el papá después. Nosotros queremos que cuando hablemos a nuestros hijos, que le digamos algo, que ellos lo tomen en cuenta lo que digamos. Que lo tomen con peso. Usa la palabra ahí en el hebreo, algo liviano. Lo tomó como algo, las palabras de Dios, como algo ligero. El liderazgo de Israel estaba en una situación muy mala y vean que duró más de 23 años el reinado de él. Cuando uno lee esta historia, ya que muchos de ustedes lo han leído muchas veces, es posible que lo vamos a leer y nos enfocamos en los milagros, porque era increíble. Dios usó sus músculos espirituales y hizo muchos milagros en esta historia. Primeramente, paró la lluvia. Por años paró la lluvia. Y no solamente eso, sino también usó los pájaros para traerle comida a Elías. Un milagro. Y entonces él también, ya saben ustedes que él multiplica los ingredientes para hacer pan. Y por casi un año o más
pueden usarlo para, y no se acaban esos ingredientes, y él hace, y pueden hacer pan. Y es posible que ustedes vean estos milagros y ya se acabó. Qué bonito. Qué poderoso es Dios en la vida, pero yo quiero que ustedes piensen en algunas otras cosas. ¿Qué fue lo que trajo el poder de Dios en esta historia? ¿Qué fue lo que movió la mano de Dios en esta historia? ¿Qué fue lo que trajo entonces estos milagros increíbles en esta historia? Vamos a ver primero a Elías, el mensajero de Dios. Miren en el capítulo 17, Primeras Reyes, versículo 17, y vean ahí lo que dice, versículo 1. Entonces Elías el tesbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. En estos años, hasta que yo diga. Él fue el mensajero de Dios, hermanos. Él fue el escogido que tenía que entonces a confrontar al hombre más poderoso de la nación, a este rey Acab, que estaba lleno de maldad y solamente respetaba a los ídolos. Hermanos, entiende usted, póngase primeramente en los zapatos, en las sandalias de este hombre, Elías, y quiero que usted piense en cómo lo que él estaba pensando y lo que él estaba sufriendo. Primeramente, increíble peligro. La palabra de Dios, ni Dios mismo era respetado en ese tiempo, así que este mensajero de Dios, en cualquier momento el rey puede decir: sácanlo de aquí y mátenlo. Este rey alababa a Baal, hasta le construyó un templo en vez de a Dios, al verdadero Dios, sino a Baal. Y Dios no quería decir nada para él, ni le tomó en cuenta este mensaje que él le trajo. El mensajero de Dios entonces podía ser sacado, torturado y matado en ese momento, y él el rey podía tomar el mensaje como una falta de respeto a él. En ese momento, hermanos, el bienestar de él estaba en peligro. La paz que él estaba sintiendo en la casa, pensando todo está bien, ahora se acabó. Si él tenía un sitio de influencia donde él podía hablarle al hombre más poderoso del mundo, a esa nación, ya no lo tenía. Si él estaba pensando en él ser más correcto en este momento y cuidarse a sí mismo, ya no iba a ser. Hermanos, de este punto en adelante, este hombre sacrificó mucho para la obediencia de Dios. De este punto, él tenía que entonces correr y no iba a tener paz en su vida más durante este tiempo donde no iba a llover. Ya para este punto, en este punto y adelante, él no iba a ser uno de los hombres más preferidos de la ciudad. Hermanos, yo creo que aquí es una de las enseñanzas de este pasaje y de esta historia. Hermanos, el sacrificio que uno hace para Dios cuenta para mucho. Ustedes oyeron del soldado del marido Kyle Carpenter, que fue el último que recibió la medalla del corazón. Y este hombre, si uno ve todo lo que él sufrió y el sacrificio que él dio, es increíble. Él estaba junto con otro soldado en Afganistán en el 2010, encima de una de las casas ahí, en un tiroteo. Y uno de los enemigos entonces tiraron una bomba de mano, granada de combate, allá donde él estaba. Y lo que dicen, que lo que pasó fue que él se tiró encima del granada cuando estaba ya estallando para salvar al que estaba al lado de él. Pasó entonces más de 3 años en el hospital. Perdió todos los dientes, la quijada, la parte de abajo completamente destruida. Un ojo perdió, los 2 brazos, uno especialmente en el derecho, casi completamente
destruido y sufrió mucho. Uno de los pulmones collapsed o falleció completamente, y dicen que él murió 3 veces encima de cuando lo estaban ayudando los doctores. 3 veces murió. Pero él sobrevivió después de esos 3 años, y entonces él estaba en el show de David Letterman, y Letterman le hizo una pregunta, le dijo, soldado, ¿qué fue lo que te hizo a ti a brincar encima de esa granada? ¿Fuiste tú, fue tu corazón, el corazón de Kyle Carpenter, o fue la enseñanza y los principios de ser marino? El soldado se quedó pensando en ese momento, y dice él, yo quiero decir que fue Kyle Carpenter, que fui yo, que fue mi corazón que me hizo brincar encima y sacrificar mi cuerpo para que el otro pudiera vivir. Pero él dice, no lo puedo decir. Él dice, yo creo que fue toda la enseñanza que yo recibí, el entrenamiento que yo recibí como marino, que nos enseñan que uno nunca deja al que está al lado, que uno nunca deja de cuidar al que está al lado, que uno siempre, cuando está en la batalla, piensa en el marino que está a su lado. El entrenamiento. Hermanos, eso fue el sacrificio de una persona aquí en lo físico, aquí en este mundo. Ahora quiero que usted multiplique el principio de sacrificio muchas veces en lo espiritual. Porque ese principio que le enseñan como marino a todos los soldados es aún más poderoso para nosotros en la vida espiritual. ¿No lo creen? Vamos otra vez a la historia. Miren el versículo 2 al 5. Llegó a él en una palabra, a Elías, al mensajero de Dios, llegó a él una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Quered, que está al frente del Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quered, y que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Y ahora uno lee eso y no quiero que se pongan, no miren a los cuervos. No miren al agua que Dios le proveyó allí. ¿Qué fue lo que trajo esos milagros? ¿Qué fue lo que trajo la provisión de Dios? Hermanos, fue el sacrificio que hizo Elías. El sacrificio, hermanos, cuando uno hace un sacrificio para el bienestar, para el beneficio de Dios y para servir a Dios, prepárense porque Dios lo va a cuidar a usted. Dios le va a proveer a usted. Cuando usted dé de lo que usted tiene, de sus beneficios, de sus recursos, cuando usted sacrificia para Dios, prepárese porque los milagros van a venir. Dios es así. Miren la provisión que Él hizo, la provisión increíble que Él hizo para Elías. Primeramente, protección. Y bueno, hermanos, algo bien interesante, que muchas veces Dios provee, pero no con milagros. Algunas veces con milagros y algunas veces no. Mira lo que le dice, para protegerte, corre, escóndete. Yo hubiera mirado a Dios, tú eres Dios y yo tengo que esconderme. Tú tienes todo el poder para cuidarme y tú quieres que yo me vaya corriendo. Por alguna razón Dios dice, yo voy a usar lo físico para cuidarte a ti, no un milagro en este momento. Vete a un arroyo donde todavía queda agua y escóndete allí. Pero no me puedes cuidar aquí. Cuídame aquí. Manda tus ángeles alrededor de mí y nada me va a pasar a mí. Dios usa lo físico también para cuidar a uno y proveer. Lo protegió, pero lo mandó que se fuera a esconder. Le proveyó agua.
Ya la agua se estaba secando por toda la nación y él dice, mira, hay un arroyo allí y allí te voy a proveer tu agua. No hay ningún milagro aquí todavía. Entonces, a lo último, entonces es que Dios usa sus músculos para hacer un milagro y él manda a los pájaros para que le trajeran comida a él. En la mañana y por la tarde, Dios le proveyó carne y le proveyó pan para este hombre. Ahora pónganse ustedes otra vez en los zapatos de este Elías, que se debe sentir bien. Yo obedecí a Dios y ahora tengo que dejar mi casa. Ahora que tengo que dejar mi familia. Ahora tengo que dejar todo lo que yo tengo, donde yo tenía paz, donde yo estaba viviendo bien. Tengo que sacrificar todo y ir a este sitio para esconderme y para que Dios me provea allá. ¿Cuánto tiempo sufrió y sacrificó no estar con su familia? ¿Cuánto tiempo sacrificó su casa y todo lo que él tenía? ¿Cuánto tiempo tuvo que él entonces correr y no tener paz en su corazón? Sacrificio. Sacrificio, hermanos. Otra vez, dice en el versículo 7, pasados algunos de los días se secó entonces el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y luego llega a Elías una palabra de Jehová y dice, levántate, vete a Sarepta en Sidón y vive allí. Y allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Yo no sé cómo se sentía este Elías. ¿Me vas a mandar a dónde? ¿A quién? ¿A una viuda? Las viudas no son ricas. Las viudas no tienen mucho. ¿Por qué no me manda a uno de las mansiones, a los que todavía tienen recursos ahí en esa ciudad? ¿Por qué no me mandas ángeles en vez de estos cuervos para que me traigan comida? Los sacrificios que él estaba haciendo. Y otra vez él dice, y otra vez, no es un milagro, ahora vete, salte de ahí a una ciudad y ahí te voy a proteger. Ningún milagro. Agua, bueno, todavía en esa ciudad hay un poco de agua, ahí te voy a proveer. El milagro, voy a usar una viuda, una de las personas que menos recursos, más pobres, tenía que ser de esa ciudad. Voy a usar a ella para que te cuide a ti. Ahora, hermanos, vamos a ver quién es la verdadera héroe de esta historia. Miren lo que dice en este pasaje. Entonces se levantó Elías y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogió 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y lo comeremos y luego moriremos. Hermanos, cuando uno sacrifica su bienestar, sus recursos, sus beneficios para el servicio del Señor, Él va a producir vida. Desde el versículo 8 y adelante vamos a ver ahí la respuesta. Entonces en versículo 13 Elías le pide que ella provee lo último, lo poquito que ella tenía, y él quería que se lo diera a él. ¿Qué poquito tenía? ¿Cuántos de ustedes han hecho pan saben cómo hacer pan? Yo sé cómo comer pan, pero hacerlo no. ¿Sabe qué poquito se necesita? ¿Sabe qué poquito de aceite ella usó, hermanos? Solamente necesita un poco de aceite, pues dicen que para hacer un pan, un loaf completo, 2 o 4 de estos.
Así que lo que ellos comían, maybe era como una torta, algo así. Quién sabe que lo que ella tenía de aceite era maybe 1 o 2 de estos. Y entonces un puñado de harina para hacer un pan necesita uno maybe 3 o 4 de estos. Ella dice que lo que tenía era un puñado. Eso es todo lo que ella tenía. Y ya en su mente ella sabía que ella iba a morir, que no tenía suficiente para ella ni para el hijo, para sobrevivir más. Hermanos, quiero que usted se ponga en las sandalias de ella. Quiero que usted entonces escoja el héroe más grande de esta historia. ¿Quién sacrificó más? ¿Quién tenía menos para dar? ¿Quién le dio lo último a Dios? Ella lo hizo. Ella no tenía dinero en el banco para ir a correr durante una emergencia, no tenía aseguranza para buscar y usar durante una emergencia, no tenía familia para ir y buscar ayuda. Nuestro héroe ya había pasado por una desesperación y quién sabe una depresión, porque ya vio que ella iba a morir y ya pasó todo eso y lo había aceptado. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero yo me puedo morir de hambre, pero a ver a mi hijo morir de hambre. ¿Qué dolor? ¿Qué clase de dolor ya esta mujer había sentido en su corazón y visto en su mente? ¿Quién fue la héroe más grande de esta historia? Ella le dio pan a Elías, su último bocado. ¿Qué hago yo en esta situación, hermanos? El pan era para mi hijo. Y que no se atreva a nadie a tocarle ese pan, porque va a haber una pelea. Hermanos, yo creo que aquí nos enseña esta historia, que el sacrificio, lo que me enseñó a mí esta historia es que el sacrificio en esta historia, movió la mano de Dios. Que fue el sacrificio entonces que trajo la provisión de Dios, el sacrificio que produjo milagros de Dios, y entonces el sacrificio trajo vida, donde iba a haber muerte. Ven, hermanos, que en muchas diferentes historias de la Biblia uno ve que la mano de Dios es movida algunas veces porque la gente que piden algo de Dios son humildes. En el Nuevo Testamento especialmente. Otras veces es porque la gente le piden a Dios y tienen una gran fe. Y lo declaran. Y muchas veces es por las oraciones de las personas en esa situación. Pero hermanos, aquí yo no veo ninguna oración a Dios. Dios, provéeme agua. Cuídame con tus ángeles. Yo no veo eso, yo no veo ninguna declaración de Dios. Dios, tú eres grande. Ni la vida ni Elías. Los dos están. Yo no oigo la confidencia, la fe, la declaración de fe de Elías. Y tampoco de la vida. Sí, estoy seguro que cada uno tuvo su nivel de fe de alguna manera u otra. O quién sabe, ya habían decidido en su mente. Lo que va a pasar, va a pasar. Algunas veces sentimos así, ¿verdad? Pero este nivel de sacrificio, hermanos, Dios lo hizo y trajo vida. Primeramente, miren, Elías, el sacrificio propio de Elías trajo vida aquí al rey Acab. ¿Cómo fue eso? Hermanos, cada vez que Dios manda una palabra, sea de juicio o sea para dejarles saber una profecía de lo que va a ocurrir, hermanos, Dios está proveyendo su gracia y su vida a esa persona. Dios es Dios y Dios sabe que algunas veces su juicio viene y quita la vida al momento. ¿Podía él entonces hacer eso con el rey Acab? Así.
Pero ¿qué hizo él? Deja enseñarle que a esta gente, a este rey que está siguiendo a los ídolos, deja enseñarle que yo soy Dios, yo voy a parar las lluvias, y deja mandar a Elías. Y si él va y él se sacrifica a sí mismo, él le va a proveer vida a este rey. Hermanos, Dios estaba dando una chance al rey para que se arrepintiera. Le trajo vida. El sacrificio de Elías le trajo vida a él. Y no solamente ahí, hermanos, pero entonces la viuda, la héroe, para mí la héroe más grande de esta historia, el sacrificio de ella, con lo poco que ella le dio a Dios, trajo vida ¿a quién? A 3 personas. Pudo vivir ella, en vez de morir, vivió su hijo y vivió Elías, dice, por mucho tiempo, y dice que no se le acabó, no escaseó la harina ni la tinaja, versículo 16, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, lo que él había dicho, y eso fue que duró hasta que llovió otra vez. Le proveyó vida el sacrificio de ella. Hermanos, escríbenlo en sus Biblias, que cuando uno hace sacrificio para Dios, Dios trae vida de una manera u otra. Ya usted lo sabe, ¿verdad que sí? Lo hizo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sacrificó Él más que usted y yo vamos a poder hacer en toda nuestra vida, todo acumulado de nuestro sacrificio. Él dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz para nosotros, y por medio de su muerte, de su Hijo, del sacrificio de Él, usted y yo tenemos vida eterna. Es un principio espiritual, escríbanlo. Pónganlo donde quiera. Hermanos, yo creo que este principio espiritual es tan fuerte que aun si usted no tiene tanta fe, pero le da a Dios, le da de su bienestar, le da de sus recursos, le da de sus ventajas, sacrificios a Él para servirlo a Él, Él va a lo va a usar a usted en una manera grande. No como usted quiera, pero sí va a traer vida, provisión y milagros a su vida. Hermanos, quiero enseñarle un foto que quiero que pongan aquí en la computadora. A ver si usted ha visto esta foto. Es de un niño de 11 años. Murió en la China. Le encontraron un tumor en la cabeza. Y antes de morir, este niño decidió que él quiso entonces donar a los órganos de su cuerpo. Y en junio, el mes 6 del año pasado, después que él murió, entre 8 horas, los doctores le pudieron sacar los órganos. Y su cuerpo lo mandó a la universidad para ser estudiado, entonces el beneficio ahí. Y con su muerte y su sacrificio, dice que él entonces pudo salvar la vida de muchos. El segundo foto quiero que lo vean. Y fue grande el sacrificio que tocó a los doctores, que eran más de 7 o 8 doctores. Esa es la mamá ahí al frente. Que cuando trajeron el cuerpo antes de entrar a la cirugía, los doctores se bajaron honrando a ese niño. Hermanos, en lo físico, si hay ese gran potencial de salvar vidas, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo espiritual? Vamos a orar. Padre nuestro, venimos delante de ti, Señor, y nos examinamos a nosotros mismos, Señor, delante de ti. No nos podemos comparar al sacrificio que tú hiciste con el Señor Jesucristo. Pero enséñanos
tócanos. Enséñanos qué poderoso es si seguimos ese mismo principio que el Señor Jesucristo nos enseñó. Ese mismo principio que Elías nos enseñó, ese mismo principio que especialmente la viuda nos enseñó. Ayúdanos a servirte como tú lo mereces. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano.